pero sí mejora y puedes llegar a ser completamente funcional. Doctora, justamente nuestro equipo de producción ha salido a la calle para consultar a la audiencia. Vamos a ver cuáles son esas inquietudes más frecuentes con respecto al síndrome o el espectro que tenemos en la parte del déficit de atención y la hiperactividad. Vamos a conocerlo. Hola, soy Grecia y mi pregunta es si la falta de atención e impulsividad puede considerarse un déficit de atención. Sí, podemos considerarlo un déficit de atención siempre y cuando tenga las características clínicas que, como lo dije anteriormente, que duren 6 meses, que aparezcan en la infancia, que esto interrumpen en la vida cotidiana del niño, ya sea en su área académica, en sus áreas deportivas, y que sean en ambientes totalmente diferentes. Vamos a seguir conociendo parte de las inquietudes que la audiencia nos tiene el día de hoy. Hola, soy Geraldine. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo sé si mi hijo tiene un déficit de atención o hiperactividad? ¿Cómo Eso es, conocerlo? eso es importante. Primero, identificar los signos de alarma, ver si un niño es olvidadizo, que le cueste copiar de la pizarra, que olvide sus cosas, aquel niño que tiene un aumento de la actividad motora con frecuencia, que sea disruptivo, este niño que le cuesta algunas veces retener o hacer alguna actividad. Eso es importante. Cada vez, si uno identifica estos signos de alarma, es importante acudir al especialista, ya sea el psicólogo o el neurólogo, que son los que realmente dan el diagnóstico clínico. Vamos a seguir viendo esas preguntas. Recuerda también que estamos conectados en las redes sociales por @Daniela J. Salas en el Instagram Live y también por acá nos están llegando algunos comentarios. Vamos a seguir viéndolos. Hola, mi nombre es Georgia. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué consecuencias puede traer no atender un déficit de atención o hiperactividad? Esa pregunta es excelente, de verdad. Las consecuencias son muchas veces devastadoras porque lo que es no querer seguir estudiando, ausencia en nuestras aulas de clase, por eso tenemos que ir trabajando con el tema de maestros inclusivos, niños que pueden desarrollar comorbilidades como tics nerviosos, trastornos obsesivos compulsivos, epilepsias. Entonces, si no se diagnostican a tiempo, esta condición va avanzando y evidentemente vamos a tener más problemas con ese niño a nivel del hogar, a nivel de las escuelas. Entonces, el diagnóstico, lo ideal es hacerlo de una forma precoz y adecuada para brindarle las herramientas necesarias. Vamos a irnos entonces al diagnóstico. ¿Cómo realmente se diagnostica a un niño con hiperactividad? El diagnóstico es meramente clínico, sin embargo se mandan a hacer estudios como es el electroencefalograma, lo que es algunas veces estudios de imágenes, resonancia magnética, exámenes de sangre, porque también tenemos que hacer diagnósticos diferenciales y recordar que no todo niño hiperactivo tiene TDAH. Tenemos que saber muy bien esos criterios, evaluarlo en varios contextos, ver cómo es su comportamiento tanto en la escuela como en el hogar o en otros espacios o en nuestros ambientes donde el niño tienda a compartir. Sí, cuando hablamos de la hiperactividad, el déficit de atención, cuando hablamos de este diagnóstico diferencial, más allá de la clínica, ¿hay algún estudio específico que se pueda hacer en la parte de neuropediatría que nos pueda ayudar? Normalmente hacemos son los electroencefalogramas para ver el ritmo eléctrico de estos pacientes, si hay alguna comorbilidad, hacer diagnósticos diferenciales pasa mucho con las epilepsias generalizadas, tipos ausencia, que se confunden mucho con el déficit de atención como tal, y cuando uno hace el electroencefalograma el paciente lo que tiene es una epilepsia. Por eso el diagnóstico de TDAH no debe ser a la ligera, debe ser bien preciso, se debe hacer evaluaciones en ambientes diferentes, con diferentes turnos, si es posible evaluar toda la familia, preguntar, porque muchas veces hay familias que son disfuncionales o padres que están divorciados y el niño tiene un comportamiento diferente más con uno que con otro. Entonces, no todo es TDAH y eso es importante Cuando recordarlo. nos habla sobre la epilepsia y esta ausencia, es importante hablar en la parte diferencial, porque a veces pensamos que la epilepsia son solamente esos movimientos involuntarios que se puedan presentar, o Sí. sea, ese movimiento, de repente esa caída, pero realmente con la ausencia y la epilepsia es distinta, ¿no? Sí, las epilepsias tienen diferentes formas clínicas de presentarse desde el punto de vista generalizado, desde el punto de vista focal, no solamente son los movimientos que conocemos, podemos estar riéndonos sin una causa conocida y tener una epilepsia, podemos estar hablando y de repente tengo una desconexión y después continúo, eso puede ser un
un tipo de epilepsia que es la ausencia. Por eso muchos padres en el tiempo cuando hubo clases presenciales, que no fue en la cuarentena, las maestras eran de verdad nuestras referentes número uno, porque ellas comentaban, doctora, no copia de la pizarra, pero algunas veces veo que el niño le cuesta o se me queda mirando y después sigue. Entonces lo referían como puede tener un signo de alarma para un déficit de atención, y cuando realizabas el electroencefalograma, wow, sorpresa, tenía una ausencia. También puede pasar ese niño que ríe constantemente en el salón de clase, que no tiene una causa, no estamos echando un chiste o algo, entonces el niño que uno dice, no, este niño es un hiperactivo o este niño está impulsivo, se está riendo sin yo terminar, y es una crisis epiléptica llamada elásticas, y entonces hay que estar pendiente con las epilepsias. Por eso el diagnóstico del TDAH debe ser por personas de verdad preparadas, que sean calificadas, porque no solamente es que ver el niño, los niños tienen un neurodesarrollo que debemos respetar. Entonces los niños normalmente exploran, brincan, trepan, pero tenemos que ver cuándo realmente este paciente lo tiene o no lo tiene. Entonces de ahí es que tenemos que fijarnos en los criterios y realmente decir, este paciente cumple con el criterio, tiene el diagnóstico, ¿y para qué? No es para etiquetar, es para darle las herramientas necesarias, porque tú comenzaste con algo muy importante, ese maestro inclusivo. Nosotros a través del Centro Neuropediátrico, de hecho el viernes tenemos una charla en un colegio totalmente gratuita, los colegios que estén interesados en el entrenamiento, porque no es tenerle miedo. Cuando le tenemos miedo a algo es por ignorancia. Una vez que conocemos estas condiciones, ya sea el autismo, ya sea el TDAH, las mismas epilepsias, sabemos cómo actuar en el salón de clase y poder que ese niño sea funcional. Vamos a ver sobre este taller en la próxima parte, porque realmente están preparados nuestros maestros, nuestros docentes en las aulas de clase para tratar a estos niños con TDAH. Vamos a verlo en la próxima parte, vamos a conocer más sobre este taller. Nos dice que las escuelas que estén interesadas pueden comunicarse con ustedes y que es gratuito. La doctora Gisbeli Salazar, neuropediatra, nos seguirá acompañando. Estamos hablando sobre el déficit de atención e hiperactividad. Recuerde las redes @salud inclusivos. Así es. ¿Por qué? Porque es importante salir del consultorio a la comunidad, y las escuelas son parte del progreso de nuestros niños. Los niños son el futuro, y entonces si no le damos las herramientas necesarias a las maestras para que puedan trabajar con nuestros niños, evidentemente el fracaso escolar va a ser, bueno, como digo yo, una apuesta segura. Entonces, ¿qué debemos hacer? Como neurólogos, como psicólogos, unirnos. Nosotros tenemos un equipo de trabajo, el doctor Ángel Cermeño y mi persona. Ahorita tenemos un centro neuropediátrico en conjunto con una psicopedagoga, Mónica Cabrera, también está Jessica Ochoa, y la idea es ir a las escuelas, hacer un seguimiento, no solamente dar la charla, sino que esta escuela tenga el seguimiento de que las herramientas que se le facilitaron realmente están obteniendo los resultados que nosotros queremos. El beneficio es grandísimo, Daniela, cuando damos estas herramientas, no solamente para los niños, sino también para ese padre que algunas veces no quiere ni siquiera ver el teléfono cuando la escuela está llamando todos los días porque el niño no está copiando, el niño se sale del salón de clase, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Entonces de eso se trata, no solamente un reto científico en conocer estas condiciones, sino también ese reto humano, ese acercamiento a los padres y a los maestros que lo debemos de tener. Ya este año comenzamos nuevamente con nuestros ciclos de charla. Les invito a las escuelas que realmente, porque no es responsabilidad solo del maestro, los directivos de los colegios tienen que tomar la batuta, hacer comunicación con los especialistas que estamos dispuestos a colaborar y hacer todos un equipo de trabajo, porque los beneficios son grandes. Está demostrado que cuando realmente damos todos estos instrumentos, hacemos los signos de alarma, porque no solamente es ver un signo de alarma para hacer un diagnóstico, sino para detectar rápido, y de eso se trata. Realmente el maestro inclusivo, un curso bien fundamentados, con personal de calidad. También vamos a ir al estado Sucre a través de la Fundación Fundazules con Isa Chopiter. Nos tiene una invitación para el mes de julio, porque la idea es no solamente quedarnos en Caracas, sino también ir a otros estados que
lo necesitan, porque cada día no es que hay más autismo, no es que hay más TDAH, no, es que cada vez afinamos más nuestros ojos y cada vez podemos identificar más. Muchos de nosotros llegamos a los 40, 50 años con diagnósticos que muchas veces no se determinaron a tiempo, y hoy en día es triste cuando en la consulta tú diagnosticas al niño, chévere, pero también dice, oye papá, tú tienes una condición y se perdió todo este tiempo por no visualizar. Y yo siempre he dicho, tenemos que visualizar para concientizar que existen estas condiciones. Claro, además, importante, en Venezuela tenemos realmente escuelas especializadas o con las herramientas necesarias para poder atender a los niños con estas condiciones. Realmente no. Hay muchas escuelas, a mí me quedó muy buena la experiencia una vez que fui a dar una charla en Maracay, el Colegio Araguaney. En verdad que los directivos espectaculares, con buenos seguimientos, porque no solamente es darle la herramienta a la maestra, sino que los directivos deben tomar conciencia de que muchas veces cómo son los salones de clase, las características que deben de tener, entender cuando el niño es hiperactivo, que hay que darle su espacio, que ese se está regulando y necesita pararse, que no siempre tiene que estar sentado. Entonces, no, ahorita no hay una escuela que uno diga tiene todos los requisitos. Sí hay escuelas que se acercan mucho al proyecto, hay escuelas aquí abiertas que son muy buenas en Caracas, entonces, pero queremos que no solamente sea una o dos, sino que todos los niños tengan el derecho, la oportunidad de que el hecho de que tengas una condición no te veas limitado para tus estudios. Todos tenemos derecho a aprender, Daniela. No solamente un deber, sino un derecho de los niños, educarlos, entender que esta es una nueva generación, que no podemos seguir con esa educación de años anteriores, que tenemos que utilizar los juegos didácticos, tenemos que saber cómo los niños aprenden, tenemos que saber escuchar nuestros adolescentes. Veo que muchas veces los niños están pasando de grado, pero no están cumpliendo los objetivos. Es triste ver cómo niños llegan a sexto grado y no saben leer porque simplemente no pueden, no le puedo poner una mala calificación, y de eso no se trata. Se trata de que realmente nuestros niños tengan una educación de primera, y de eso se trata nosotros como neurólogos, trabajar junto con los psicólogos, con los equipos de trabajo, con las personas que se quieren unir, porque la idea es dar esas herramientas y que uno diga realmente soy inclusivo. Para ser inclusivo no es solamente decirlo, para ser inclusivo tú debes educarte, debes formarte para poder brindar todos los mecanismos necesarios o métodos necesarios para que este niño aproveche su edad escolar y no que tenga una fobia o que tenga un malestar para acudir a su aula de clase. Claro, esto es importante y nos decía sobre algunas señales de alarma. Nos comentaba que antes de la pandemia, bueno, los profesores también le avisaban a los representantes que faltaba una habilidad o de repente la atención para copiar en pizarra. Pero ¿cómo se hizo en tiempo de pandemia? Porque las clases estaban de manera virtual. Sí, ahí ya los que determinaban muchos fueron los padres. Muchos padres se dieron cuenta, sí, es verdad lo que la maestra me comentaba. Los familiares cercanos, los abuelos, los tíos comenzaron a notar la falla de los niños porque les costaba permanecer sentados frente a la computadora, porque les costaba retener las clases. Entonces empezaron porque era el niño que de repente la mamá le enseñaba y olvidaba inmediatamente los métodos que le habían enseñado. Entonces aquí quien empezó ya a ser referente fueron las familias como tal. Por eso yo pienso que la educación debe quedarse desde el punto de vista dual. Hay niños que desde el punto de vista en líneas les va muy bien, hay otros niños que desde el punto de vista presencial. Hay que tomar en cuenta, Daniela, que los niños vienen de una pandemia y tenemos que tener ese método de transición, ese periodo de transición para que ellos se vayan adaptando nuevamente a las aulas de clase, y de ahí surge Maestras Inclusivas. Y esto no es Maestro Inclusivo solamente de Venezuela, también trabajo junto con una fundación a nivel de lo que es Latinoamérica, que se llama el Triángulo Naranja. Hoy en día el doctor Ángel Cermeño y mi persona somos embajadores del Triángulo Naranja porque la idea es ser voz y cada vez
cada vez, Daniela, hablar más de estos temas. Por eso yo te felicito, gracias por el espacio, porque no solamente debemos hablar de esto en la comunidad, no solamente en el consultorio, sino también los medios de comunicación tienen una corresponsabilidad en la difusión de estas condiciones. Doctora, hemos finalizado. ¿Cómo la pueden contactar? A través de @neurogisbe o a través de el Centro Neuropediátrico y Neuronas al Aire. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias. La doctora Gisbely Salazar, neuropediatra, nos estuvo acompañando. En pantalla tienen las redes sociales para que puedan tomar nota. Neuronas-piso al aire, así la consiguen en las redes sociales. Ahora @neurogisbe, nuestras cuentas, @salud-gb.